Está. Yo ahora me fijo de aceptar a ver si hay gente pendiente. A la clase anterior puse el código y entró sola. Sí, no sé por qué, pero en realidad en el Edmodo se puede elegir si querés, digo, yo que fui la que creé la clase, puedo elegir si ustedes los dejo entrar solo con el código o si precisan autorización. Y yo puse para que entraran solo con el código, pero no sé qué pasó. Pero bueno, me fijo y los autorizo. A mí lo que me pasó fue que, o sea, como que puse los códigos, pero no me sale nada en ninguna clase. No sé si será que capaz que lo puse mal o no sé, o que hay que, y me tienen que autorizar. ¿Pusiste las clases En las esa que hemos clase o dado, algo de tipo, eso. de insuficiencia respiratoria o Sí. mecánica? No sé, a los demás le pueden ver en las publicaciones y eso sí, las ven los demás. Sí, sí. De Sí, las capaz dos. De las dos clases. capaz que fue algún problema, después me fijo, pero cualquier cosa no sé, te escribo eso. Dale, yo voy a revisar a ver y vuelvo a poner para que con el código puedan entrar directamente, no sé qué pasó con eso, y vemos, ¿tá? Si no, cualquier cosa, escribime al mail y vemos cómo arreglarlo. Del subgrupo 6, que era el otro que me quedaba la duda. Lucía Méndez no es compañera de ustedes, ¿no? No. Porque está anotada en el grupo 6, pero me parece que es de otro grupo B que se equivocó en el drive y se anotó en el grupo nuestro. Yo me parece que era del grupo, o sea, de la otra rotación, creo que. Me fijo entonces, pero si no es de ustedes, entonces no va. Entonces ya les publico los grupos finales en el Edmodo, fíjense que estén bien y así ya quedan definitivos. Bueno. Para empezar con la discusión, un poco antes de la discusión de las historias. Hoy el tema es de mecánica respiratoria. ¿Ustedes qué entienden por ventilación? ¿Cómo definirían qué es la ventilación? El aire que entra y que sale en cada ciclo respiratorio. Ahí está. Es el mecanismo que nos permite renovar el gas alveolar de forma cíclica en la respiración. ¿Está? ¿Y es un proceso activo o pasivo este? ¿Ambos? Activo. Sí, es principalmente activo, también está favorecido en algunos momentos del ciclo por las fuerzas, ahora lo vamos a ver, y eso hace que en algunos momentos sea pasivo, pero principalmente es un proceso activo, que requiere de la contracción muscular. ¿Cuál es el músculo principal de la respiración? Diafragma. Bien, entonces la contracción del diafragma y de los músculos accesorios respiratorios permite generar una presión negativa en el sistema respiratorio, que es lo que permite el ingreso de aire y que este llegue a los alvéolos. ¿Está? ¿Y la mecánica ventilatoria, ustedes cómo lo definirían eso? Que sería como los fenómenos físicos que pasan, físicos y mecánicos, en verdad, porque la mecánica está dentro de la física, que pasa dentro del sistema respiratorio para que ingrese el aire. Ahí está. Definimos entonces la mecánica ventilatoria como el análisis de esas fuerzas, como vos decías, que son las que facilitan o se oponen al movimiento de aire entre la atmósfera y el alvéolo. ¿Y vieron la ecuación de la mecánica ventilatoria? ¿Alguien sabe cómo es? Sí, es delta, es delta P es igual a delta B por elasticidad más delta flujo por resistencia. Ahí está. Y después también a eso se le suma la inercia, que en realidad es despreciable, entonces generalmente no la van a ver incluida en la fórmula, pero es más, desde el punto de vista físico, es correcto tener en cuenta que existe la inercia, si bien generalmente no genera, en condiciones normales por lo menos, no genera un gasto de energía que sea relevante, por eso generalmente no lo tenemos en cuenta.
Ahí está. Bueno, entonces, de los componentes, a ver, esperen que les voy a compartir pantalla. ¿Cuáles son los componentes de la mecánica ventilatoria? Que se desprenden un poco de la fórmula Flujo, de la presión y ecuación. volumen. Sí, flujo, presión, volumen, y a partir de esos, Resistencia. De la resistencia. ahí está. ¿Ahí ven la presentación? Sí. Sí. Bien. Entonces, tenemos, como dijeron, flujo, presión, volumen. A partir de la relación entre la presión y el volumen, podemos evaluarla a través de la complacencia, que como habían dicho anteriormente los que hicieron la presentación, podemos calcularla como el delta volumen sobre el delta de presión. ¿Y ustedes cómo definirían la complacencia? ¿Qué es conceptualmente, más allá de la fórmula? La capacidad de un cuerpo de formarse. Ahí está. Es la capacidad de deformarse, que en este caso, vos, digamos, desde el punto de vista físico es de un cuerpo. En este caso, ¿cuál sería el cuerpo? Pulmón. Así. Pulmón. Bueno, en la realidad caja es el caja sistema torácica. respiratorio. Sí, todo el sistema. Es el sistema respiratorio que sería la suma. Sí. ¿Es lo mismo que la expansibilidad? Sí, o sea, no sé en dónde lo viste puesto así. No, en realidad, en el examen físico que se hace en respiratorio, que se mide la expansibilidad y la elasticidad. Ah, no, eso es otra cosa. Con eso. No, en realidad en el examen físico, sí, es una manera muy, ¿cómo decirles? Es una manera, digamos, muy imprecisa de tener una idea de la complacencia, pero si bien estás evaluando lo mismo, no es lo mismo que la complacencia que medimos acá. Bien. ¿Me explico? O sea, clínicamente podemos tener una idea palpando al paciente y haciendo esas maniobras, pero en realidad no es algo que en general después en la práctica vas a ver que no se hace en el examen físico, si bien yo sé que para el ECOE se lo evalúan a ustedes, pero en la práctica no se hace mucho, porque es algo que no aporta mucho valor en general en el examen. Y no es ni ahí de preciso como es el cálculo que hacemos acá. ¿Está? Sí. Bueno, entonces, como dijimos, la complacencia entonces podemos definirla como la capacidad de deformación del sistema, ¿tá? Que ese sistema incluye el pulmón y la caja torácica, ¿tá? Y la interacción entre ambos es lo que nos da la complacencia. Después también podemos utilizar la curva presión-volumen, ¿tá? Que es esta curva que... A ver, que corro el zoom. ¿Ven mi puntero? Sí. Está. Es esta curva que tenemos acá, ¿tá? Que en este eje podemos ver el volumen y acá la presión. Entonces, esta es la rama inspiratoria, que como ven la curva tiene 3 sectores. Tiene este sector inicial de baja complacencia, ¿tá? En el que los alvéolos están más colapsados. ¿sí? Luego tenemos este sector que es el de mayor complacencia, y luego este sector en el que tenemos los alvéolos más distendidos, ¿tá? Entonces la complacencia es menor. Entonces, ¿en qué parte, digamos, de la curva les parece? Porque el ciclo respiratorio no se desarrolla a lo largo, no va desde el colapso hasta la sobredistensión del alvéolo, ¿no? Sino que se desarrolla en un sector de esta curva. ¿Cuál les parece que sería el mejor? Ah, ahí está. El B. En el sector medio Sector es el que medio. genera un menor trabajo, ¿tá? Para el sistema. energético, digamos. Ahí está. Bien, ahí está, perfecto. Es el más eficiente, entonces es el que es más deseable que se encuentre el aparato pulmonar. Entonces acá, bueno, esta es la rama inspiratoria, y luego tenemos la rama expiratoria, que como ven está desplazada hacia la izquierda. O sea que a un igual volumen, la rama expiratoria tiene una menor presión que la inspiratoria. ¿Saben por qué es eso? Porque es más fácil desinflar, digamos, que insuflar. Requiere menos energía, es como más homogéneo el flujo del aire. Por la capacidad de retracción
Del pulmón De la caja. y la caja. Ahí está. Esos dos motivos que dijeron ustedes son los dos motivos principales por los que la expiración es más eficiente que la inspiración. Primero, porque los alvéolos en inspiración se van llenando de forma irregular y entonces eso genera un mayor trabajo, y en cambio la expiración, después que hay una distribución del aire dentro de los alvéolos, es más ordenada, ¿tá? Entonces eso genera un menor gasto de energía. Y por otro lado, porque el pulmón siempre tiende al colapso, entonces, sobre todo en el sector final de la expiración, va a estar favorecido el colapso del pulmón y la salida del aire. ¿Tá? Bien. Bueno, después entonces también podemos evaluar a partir de estos componentes la resistencia, que ¿cómo la definirían ustedes? La fuerza que se opone al flujo, ¿no es? O el componente que se opone al flujo. Sí, que se pone Ahí al está. aire. Perfecto. Y después tenemos el surfactante pulmonar, que también es un componente importante, que como habían dicho los compañeros que hicieron la presentación sobre eso, su principal función es la disminución de la tensión en el alvéolo. ¿Ah? A ver qué sigue. Bien. Entonces tenemos distintos métodos de análisis de la mecánica, ¿verdad? Tenemos métodos estáticos, cuasi estáticos y dinámicos. ¿Alguien se anima a contar más o menos de qué se trata cada uno? No sé, que los dinámicos serían en condiciones de flujo distinto de cero, los estáticos en flujo igual cero, y los cuasi estáticos sería como la aproximación al estático. Como que se aparece, no es estático del todo, pero no es dinámico. Ahí está, bien. Creo que es, ¿no ¿Alguien es más? dinámico igual cero? No. Dinámico El diferente estático, cero. Claro. ¿Cómo? El estático, como te dice la palabra, es flujo cero, o sea, condiciones estáticas. No hay flujo de aire, está todo quieto. En cambio, el dinámico es un flujo distinto de cero, o mayor a cero, ¿tá? que se llama dinámico por eso mismo. ¿Tá? Entonces acá, como pueden ver en la presentación, yo lo que les puse fue un monitor de un paciente que estaba ventilado en CTI. Entonces acá pueden ver la primera curva que está en amarillo, que es la curva de presión, ¿tá? Luego tenemos la curva de flujo y la curva de volumen. ¿Tá? Cada una de estas curvas que se ve acá es un ciclo respiratorio, ¿tá? En el que aumenta la presión, hay un flujo inspiratorio y luego expiratorio, y hay un aumento del volumen en inspiración que disminuye en la expiración. ¿Tá? Entonces, las maniobras dinámicas son las que se hacen, como habíamos dicho, con flujo de aire, ¿tá? En el que se toma esta presión máxima, que es la que se ve en esta otra figura, se ve acá más de cerca, esta presión máxima, ¿tá? En condiciones dinámicas. Luego, en eso, bueno, para hacer las condiciones dinámicas, el paciente generalmente pueden estar apoyados con ventilador o pueden estar en ventilación espontánea. ¿Tá? Después se hace una oclusión al final de la inspiración, ¿tá? Y esto genera una caída de la presión, ¿tá? Lo que da esta meseta que vemos acá. ¿Tá? Y eso serían las condiciones cuasi estáticas. Y luego, si esta oclusión se mantiene durante al menos 5 segundos, ahí estaríamos en condiciones estáticas, completamente. Porque en esos 5 segundos da el tiempo para que el aire se distribuya en el pulmón, y entonces eso es lo que genera lo que podemos definir como condiciones completamente estáticas, ¿tá? Porque desde el momento que nosotros... No entra ni sale aire, ¿no? ¿Es eso? Claro.
Porque desde el momento en que nosotros hacemos la oclusión de la rama expiratoria del paciente, el aire dentro del pulmón se empieza como a redistribuir, ¿tá? Y se considera que toma unos 5 segundos la redistribución completa, ¿tá? Entonces, la pequeña pausa que se hace acá son condiciones cuasi estáticas, porque no llegamos a esos 5 segundos, no es una pausa tan larga, ¿tá? Es una pausa meseta para hacer una aproximación. ¿Ah? ¿Y por qué existen las cuasi estáticas? Porque las condiciones estáticas no solo requieren que haya una pausa de 5 segundos, sino que también el paciente debe estar, porque ante la oclusión de 5 segundos, imagínense que si el paciente está consciente, va a intentar hacer fuerza para respirar. Ay, sí, está. Bueno, cosas que pasan en el clínica. El paciente va a hacer fuerza para respirar. Entonces, ay, me desconcentro, que se cayó una tapa de algo, no sé. Bueno, entonces debe estar sedado y curarizado, ¿tá? Y debemos esperar esos 5 segundos para que el aire se redistribuya en los pulmones y así podemos considerar que estamos en condiciones completamente estáticas, ¿tá? Bueno, ¿quedó claro eso? ¿Puede volver a explicar de nuevo eso, profe, la meseta? ¿Cuándo deja de ser cuasi estática y empieza a ser estático? Sí. La oclusión que se hace al final de la inspiración te va a generar esta meseta, que en este caso de esta gráfica es cuasi estática. ¿Por qué? Porque es una oclusión muy breve que hace que mantenga esta meseta y luego caiga la presión porque el paciente ya puede liberar el aire que tenía dentro de los pulmones, ¿tá? Cuando esta meseta, cuando la oclusión se mantiene más de 5 segundos, hace que esta meseta sea más larga, se redistribuya el aire dentro de los pulmones, ¿tá? Y de esa forma pueda llegar a estar en condiciones completamente estáticas. ¿Quedó más claro ahí? Sí, ahora sí, gracias. Bien. ¿Alguna otra duda? Bueno, vamos a leer las historias entonces. ¿Quién se anima a leer la historia 1? ¿Podemos compartir? Dale. ¿Alguien que las tenga? Yo las comparto si quiere. Dale, gracias. Ahí. Bueno, yo leo. Historia 1. Paciente de 62 años, sexo masculino, peón rural. Antecedentes personales, fumador de un paquete de tabaco cada 2 días desde los 13 años, tosedor y expectorador habitual. Enfermedad actual e historia de disnea de fuerza lentamente progresiva, de más de 1 año de evolución, no disnea de decúbito ni paroxística nocturna, no edemas de miembros inferiores. Es enviado para consulta en policlínica de neumología con radiografía de tórax, ese adjunto. Examen físico. Paciente lúcido, adelgazado, bien coloreado y perfundido. Examen pleuropulmonar, frecuencia respiratoria 18 RPM, respiración posteriores, hipersonoridad global, vibraciones vocales disminuidas, MAB disminuido globalmente. Examen cardiovascular, ritmo regular 72 CPM, ruidos alejados, no soplos, no ingurgitación yugular, ni reflejo hepatoyugular. Bien. ¿Vieron una cosa que yo no les había hablado, pero vieron que en EVA están subidas las historias con una explicación de qué es cada cosa? Por ejemplo, les dice disnea de decúbito, disnea paroxística nocturna, y les explica qué es y por qué lo trae en esta historia. Yo no lo vi. No. Fíjense eso bien en el EVA, que están todas las historias explicadas de cada signo y síntoma relevante
el porqué, que está bueno eso que lo lean antes de la clase, así después no tomamos mucho tiempo en discutir eso y ustedes ya vienen habiendo entendido toda esa parte y les facilita también mucho para la discusión. ¿Está? Entonces de la enfermedad actual, hoy se los explico yo más o menos, para la próxima traten de traerlo leído, ¿sí? De los antecedentes personales, entonces, el paciente es un tosedor y expectorador habitual, ¿tá? Que eso nos permite saber que el paciente probablemente sea un bronquítico crónico, ¿tá? Que la bronquitis crónica, eso está todo en la explicación de la historia del EVA. La bronquitis crónica la definimos como la tos y expectoración todos los días por al menos 3 meses en 2 años, ¿tá? Y bueno, la bronquitis crónica generalmente es de las primeras manifestaciones del EPOC, sumado a que este paciente es un paciente añoso de 62 años, que fuma un paquete de tabaco cada 2 días, o sea, más o menos unos 20 cigarros día. Así que tiene una alta, fuma mucho, así que eso sumado a la edad y que es bronquítico crónico ya nos da una idea de que este paciente probablemente sea un EPOC. Entonces viene con una historia de disnea de esfuerzo. ¿Qué es la disnea de esfuerzo? Que se queda sin aire cuando, por ejemplo, no sé, sube unas escaleras o corre una cuadra. No es como que depende de tipo, si es tipo con poco esfuerzo, con mucho esfuerzo, o tipo, no sé, al vestirse, tipo, La actividades disnea diarias. la disnea de esfuerzo es la que aparece al realizar esfuerzo físico, ¿tá? Que después se puede clasificar en grados según ante qué esfuerzo físico aparece, que es lo que decís vos. Entonces, no es lo mismo el paciente que le aparece disnea al vestirse o al bañarse o al peinarse que el paciente que tiene disnea después de que corrió 5 cuadras, ¿tá? Y eso lo que nos da una idea es de la severidad de la enfermedad, ¿tá? Eso después, si quieren, lo van a ver. Después, dice que no tiene disnea de discúbito ni paroxística nocturna y no edema de miembros inferiores. Eso lo que nos descarta es que esta disnea sea de origen cardíaco, ¿sí? Que esté teniendo por insuficiencia cardíaca un edema pulmonar, que es lo que genera la disnea. O sea que descartado eso, lo más probable que nos queda es que este paciente sea un EPOC. Entonces es enviado a consulta en policlínica neumología con la radiografía de tórax. Bueno, acá en el examen físico lo que nos dice es que está adelgazado, que es una de las repercusiones del EPOC típicas, ¿tá? Que los pacientes con enfermedad avanzada ya tienen un hipercatabolismo. Después lo vamos a hablar bien cuando discutamos la historia de este paciente, pero tienen un hipercatabolismo, un mayor consumo, porque tienen mayor trabajo respiratorio, además de tener un estado inflamatorio sistémico, entonces eso genera un mayor consumo de energía y por eso generalmente están adelgazados, principalmente por una desnutrición proteica, ¿tá? Y después al examen pleuropulmonar, entonces tiene una frecuencia respiratoria 18, tiene la respiración en bloque también, típico de estos pacientes que tienen un tórax remodelado, como dice acá, con aumento de diámetros anteroposteriores, hipersonoridad global, que eso nos habla, es un signo de enfisema. Después las vibraciones vocales disminuidas, y el murmullo alveolo-vesicular disminuido globalmente, también otro elemento de enfisema, ¿tá? Y bueno, de lo cardiovascular no tiene nada para destacar, o sea, como que lo que nos quiere decir ese examen cardiovascular es que esto no tiene nada que ver con el corazón, que es una patología propiamente pulmonar. Bien, y de la placa, ¿qué alteraciones ven en esa placa? Tiene una disminución de... un poco lo que hablamos con mi grupo en realidad, es que tiene como una disminución de las cúpulas diafragmáticas, ¿no? Están como, tendrán que estar como más así, más así, y están como más achatadas. Ahí está, tiene un aplanamiento diafragmático. Ahí va, bien. aplanamiento ¿Qué más? Como el corazón en gota, le llaman. Bien, sí, mediastino en gota, es como se describe habitualmente. ¿Y eso por qué puede ser? Tanto el aplanamiento del diafragma como el mediastino en gota, ¿por qué puede tenerlo? Por la hiperinsuflación pulmonar. Bien, perfecto. El esfuerzo. Bien. Cardiovascular. ¿Qué más ven en esa placa? No sé si se llama cita, pero te lo intento decir.
tiene como Sí. ahí a los laterales donde están los, no sé si ahí ese nivel están los cilios pulmonares, pero tiene como un patrón intersticial, no se llama, o no sé cómo se llama, difuso. Sí, pero eso en realidad no se ve tanto. O sea, ahí lo que se ve es que parece que la trama estuviera aumentada en la zona más cercana al mediastino, pero en realidad eso te da la sensación de que está aumentada ahí porque hay una hiperclaridad en los campos. ¿Vieron qué negros que están los campos pulmonares? Sí. Entonces, eso es lo que te hace, en realidad da la sensación de que la trama esté un poquito aumentada, pero en realidad no es tanto eso, sino que la hiperclaridad de los campos te Claro. hace ver como más claro la trama vascular ahí. Eso que lo que decís te puede tipo. Perdón, ¿quién está hablando? Sí. Yo, pero Ana. tranqui. Ojo del atrapamiento del perdón. aire, ¿no? Ahora vamos a ordenarnos. Primero María Agustina. Bueno, nada, es una pregunta en realidad. Esto de la hiperclaridad en los campos puede tipo, verse representado con la hipersonoridad también después. Sí, también. ¿Fue lo que O sea, va a reflejar eso? Sí, es lo que nosotros, todo se da a la hiperinsuflación, digamos. Eso es lo que genera la hipersonoridad y en la placa lo vemos como la hiperclaridad. Ahí va. José, ¿qué habías dicho? ¿No es que tiene como las costillas como muy horizontales? Sí, ese es otro elemento que podemos ver. Las costillas horizontalizadas y también el aumento de los espacios intercostales. Por ejemplo, miren acá este espacio intercostal, qué grande que está. Eso es otro signo típico que se ve en las radiografías de los pacientes con EPOC. Y alguien más había hablado, pero no vi quién fue. Hay una No, elevación fui también. yo, pero ya dijeron, es lo mismo que dijiste vos. El aumento del diámetro apicocaudal, el aumento de los espacios intercostales, y que la hiperclaridad se debe al atrapamiento de aire dentro del pulmón. Bien, perfecto. Después otra cosa que pueden ver también... Las cúpulas diafragmáticas no están como achatadas. Eso mismo, sí, eso mismo, que las cúpulas, sí, las cúpulas diafragmáticas están achatadas, eso ya lo había dicho la compañera, pero también lo que yo iba a agregar era que si se fijan, los vértices pulmonares, ven que están bien así, bien redondeados, eso se llama tórax en campana, se llama ese signo. O sea, lo podemos ver arriba, ¿no? Tipo en la parte superior. Sí, fíjense las cúpulas que normalmente, recuerden que el pulmón tiene una forma en los vértices más o menos triangular, y en este caso está bien redondeado el vértice. ¿Lo ven eso? Sí. Si se fijan, capaz que así al mirar esta placa no se dan tanto cuenta, pero después miren placas normales y comparen y van a ver que realmente se nota la diferencia. ¿Está? Y bueno, creo que ya más o menos dijimos todas las alteraciones de la placa. O sea, tengo una pregunta. Sí. Dale, Maya, vos. Dale. No, ¿a qué dijiste que se asociaban a los vértices pulmonares redondeados? Ay, perdón que se cortó y no entendí. ¿A qué se asociaba los vértices pulmonares redondeados? Al enfisema también. Y a la hiperinsuflación. Es todo por eso. Ahí va, eso es lo que yo te quería preguntar recién. Cuando vos dijimos tipo, que la hiperinsuflación del tórax lo que va a dar es una hipersonoridad. Entonces también lo vamos a ver en los rayos X como la hiperclaridad, ¿no? Pero después dijimos que las costillas aplanadas y el aumento de los espacios intercostales era más que nada tipo, por el EPOC, o en realidad hay como una correlación, tipo el EPOC da la hiperinsuflación también, ¿o no? Claro, pasa que recuerden que el EPOC es una enfermedad que sus dos manifestaciones son el enfisema y la bronquitis crónica. ¿Tá? Los dos componentes, digamos, del EPOC son el enfisema y la bronquitis crónica. Entonces, es todo lo mismo. Cuando hablamos que esto es por el EPOC, que en este caso el EPOC tiene enfisema. Ahí va. ¿Tá? Y bueno, más o menos es eso. No sé si les queda alguna duda más. ¿Qué dijiste al final? ¿Puedes repetirlo? ¿Que el EPOC qué? Las dos. Que el EPOC es una enfermedad que básicamente tiene como dos fenotipos que generalmente coexisten, que son el enfisema y la bronquitis crónica. ¿Tá? Entonces, en este paciente están los dos. ¿Tá? Tenemos la bronquitis crónica, que lo vimos clínicamente, que es la inflamación de los bronquios,
¿tá? Que genera una obstrucción bronquial, y eso se observa y se diagnostica clínicamente por la expectoración y la tos que el paciente tiene todos los días. Y después, por otro lado, tenemos la hiperinsuflación y el enfisema, que genera estas alteraciones, bueno, las alteraciones que son visibles en el examen físico, como vimos, que era el aumento de los diámetros anteroposteriores, la respiración en bloque, la hipersonoridad global, las vibraciones disminuidas, todo eso son manifestaciones de la hiperinsuflación por el enfisema, ¿tá? Después vamos a ver también en la placa las modificaciones que hablamos recién, y después también lo vamos a confirmar por la espirometría, que eso lo vamos a hablar ahora. Ok. Profe, ¿Era la respiración en bloque? La respiración en bloque es el movimiento, digamos, que van a ver que los pacientes con EPOC, eso es difícil explicarles, es algo que después que lo ven se dan cuenta, que los pacientes con EPOC expanden el tórax así, tipo como duro, digamos, o sea, no expanden como nosotros, no sé cómo explicarlo, como una persona sana, que el pulmón se expande de una manera más complaciente, más rítmica, y en ellos es como que expanden así, tipo duro. No sé cómo explicarlo, es algo que lo tienen que ver. Bien. ¿Está? Bueno. Entonces tenemos los siguientes datos de la mecánica ventilatoria que se obtuvieron en ventilación espontánea con la técnica de expiración lenta desde capacidad pulmonar total. Asimismo, se requirió la colaboración del paciente para las maniobras que miden las fuerzas de los músculos respiratorios, sniff nasal y PIM. Para los cálculos de la mecánica se midió la presión transpulmonar. Bien, y acá tenemos esta tabla. Y después también tenemos la espirometría. Bien, entonces yendo a las preguntas, y ahora vamos viendo cada una de las cosas que mostraban ahí, cada una de las medidas. Analice la complacencia pulmonar en este paciente y explique los mecanismos que determinan las alteraciones observadas. ¿A qué atribuye la diferencia entre complacencia dinámica y estática? ¿Qué pusieron ahí? Nosotros pusimos que la complacencia está aumentada. Una de la complacencia está aumentada, es la cuasi estática, y la otra está en el rango normal. Después, Ahí está. ¿Y por qué les parece que pasa eso? para nosotros nos parece que como la ecuación, como veía, la ecuación de la mecánica respiratoria tiene el componente estático y dinámico. Viste que las condiciones estáticas es la forma más precisa, ¿no?, de medir la complacencia del pulmón. Sí. Y en condiciones normales la dinámica y la estática no varían mucho, o sea, son parecidas porque como la resistencia es normal, vamos a decir, y aporta poco al trabajo respiratorio, no modifica mucho el factor dinámico, que es el flujo y la resistencia. ¿No? Bueno, ahí empezaste bien, pero después te hiciste lío. En realidad, la complacencia dinámica siempre es más inexacta que la cuasi estática, ¿tá? Entonces, en este caso, en este paciente, ven que la cuasi estática está aumentada, mientras la dinámica... Eso se debe principalmente a que en la dinámica, si bien se toma para comparar dos puntos en el que hay en ambos un flujo, no hay una diferencia de flujo entre los puntos que se toman, igual al ser hecha en condiciones dinámicas en el que hay flujo de todas formas, eso es lo que hace que sea menos exacta, ¿tá? Entonces, siempre la cuasi estática o idealmente la estática son las que reflejan más fielmente las condiciones del paciente. ¿Cómo fue que dijiste de la complacencia dinámica, que dijiste que aunque se toman comparación en dos puntos que no tienen diferencia de flujo, ¿qué es lo que pasa? Igual, o sea, vos de los ciclos respiratorios, ¿tá? Vos comparás la presión en puntos que tienen igual flujo, entonces el delta flujo sería 0. Claro. ¿Tá?
pero cada ciclo es diferente, y eso es lo que te puede generar una variación en la complacencia. En esa sería como que toman un flujo en la inspiración y otro en la expiración, que sean iguales. Sí, o sea, lo que se toma es en 2 ciclos. Ahí va. Porque yo pensé que era en inspiración y en inspiración, pero no entendía porque si venían por lugares distintos nunca iba a ser lo mismo. No, se toman en el mismo, en inspiración, perdón, se toman al final de la inspiración, ¿tá? Pero en 2 ciclos diferentes. O sea, ambos en inspiración. Pará, una pregunta, perdón. Entonces vos decís que a pesar de que el flujo lo tome tipo, o sea, donde el flujo es igual en 2 ciclos, lo que te puede variar el volumen y la presión, entonces por eso no es exacto. Claro, claro. Está, perfecto. Claro. Entonces, la complacencia dinámica en realidad la usamos, si bien se podrían preguntar, ¿por qué usamos la complacencia dinámica si tenemos la cuasiestática, que es mucho mejor, o tenemos la estática? Y bueno, porque la complacencia dinámica la tenemos en el paciente respirando normalmente, ciclo a ciclo, sin necesitar hacer ninguna maniobra. En cambio, para la cuasiestática ya el paciente tiene que estar ventilado. Entonces, o bueno, se puede hacer también con la espirometría, también se puede hacer, pero ya requiere la instrumentación de una maniobra. Y la estática, ni que hablar, que es mucho más complicado y que no se usa tanto, porque el paciente tiene que estar curarizado, ventilado, ya es el paciente grave de CTI, y por eso muchas veces no lo usamos, por ejemplo, en el caso de este paciente que está ambulatorio. Bueno, ¿y por qué mecanismos entonces la complacencia cuasiestática está aumentada? ¿Qué es lo que hace que este paciente tenga una complacencia aumentada? La hiperinsuflación puede ser. No puede ser por la pérdida de tejido que tiene el paciente, ¿verdad? Que disminuye, perdón, que aumenta la complacencia. O sea, disminuye el componente elástico del pulmón, porque el paciente tiene un EPOC, aunque no sé si es por enfisema o si es por broncoconstricción. Yo creo que... Bueno, en realidad es por ambas cosas. Es por ambas cosas. Tanto por el estrechamiento de la vía aérea, como también por la hiperinsuflación pulmonar. Ambas cosas son los que generan el aumento de la complicancia pulmonar. ¿Podés repetir las razones? Que tanto, vieron que este paciente habíamos dicho que tenía bronquitis crónica y enfisema. Entonces va a tener una inflamación y una obstrucción a nivel bronquial, y por otro lado va a tener hiperinsuflación de los alvéolos. Y esa es la causa por la que va a tener aumentada la complacencia pulmonar. Lo que sería por la bronquitis es porque los alvéolos están como inflamados, no porque haya menos resistencia en el flujo, ¿no? No, en realidad la resistencia va a estar aumentada. Ahí va. Pero no tiene nada que ver la resistencia en eso, ¿no? Sería más bien porque el alveolo está inflamado y pierde elasticidad. Claro. Pero cuando el alveolo está inflamado, va a ser más chiquito el diámetro, por ende va a aumentar la resistencia. O sea, indirectamente te va a quedar... Sí, pasa que la resistencia está determinada principalmente por la vía aérea de conducción y no tanto por el alvéolo. Entonces la resistencia va a estar aumentada porque vos tenés inflamado la vía aérea de conducción y los bronquios. Y eso va a ser lo que te genera el aumento de la resistencia. Una pregunta, o sea, si la dijimos que la ecuación de Copilans es delta B dividido delta P, ¿cuál de los dos está alterado? O sea, ¿está aumentado el delta B o está disminuido el delta P para que pueda aumentar la Copilans? No, en realidad lo que... de la ecuación, porque si no, no entiendo cómo se afectan esos que la determinan. En realidad, ante la insuflación de un volumen determinado,
En este paciente la presión va a aumentar más de lo que debería aumentar en un paciente normal. Y eso no hace que si es la presión está dividiendo, ¿no tendría que dar una copilans más chica? ¿No tendría que disminuir? Pero al estar hipersuflado va a haber un volumen mayor. Claro. Ambos Y la presión aumentan, es pero en mayor. volumen aumenta en proporción más que la presión, algo así. Claro, sí. Exacto. Bien. De la segunda pregunta, entonces, ¿la resistencia cómo se encuentra? Ya lo hablamos. Aumentada. Aumentada. ¿Por qué? Porque Por por el el estrechamiento de la estrechamiento. alveolar. Ahí está, por el estrechamiento y también por la hiperinsuflación, que ese alvéolo va a estar bien lleno de aire, va a estar más duro, entonces va a ser más resistencia a la entrada de aire. ¿Está? Bien. Profe, Sí. yo sigo sin tener en claro por qué tipo la compliance cuasi estática está aumentada en este caso comparado a la dinámica. Porque en condiciones cuasi estáticas no hay flujo de aire, ¿tá? Vos generaste una oclusión en la rama expiratoria, o sea que el paciente no va a tener flujo de aire, ¿tá? Y al no haber flujo, al estar el flujo constante, eso es lo que te permite, si volvemos a la ecuación de la mecánica ventilatoria, para que les comparto la pantalla para verla. Acá. Si volvemos a la ecuación, vos al no tener flujo, al tener un flujo cero, cancelás este componente de la resistencia. Entonces te queda solo el delta volumen, la elastancia y el delta P. Entonces vos al mantener eso, ese término, eliminarlo, tenés menos variables que te puedan cambiar la complacencia. Entonces, por ese motivo, vos en condiciones cuasi estáticas vas a tener una medida mucho más precisa porque eliminaste ese término, eliminaste esa variable y te quedas solo con el volumen y el delta P. Y en condiciones dinámicas, si bien se intenta tener un flujo cero o muy cercano a cero, puede que haya algo y eso es lo que te interfiere y hace que la dinámica sea menos precisa. ¿Quedó más claro? Sí, ahora la fórmula sí, gracias. Bien. Bueno. Entonces, volviendo a la historia, nos dice que la tercera pregunta, analizar los registros espirométricos. Bien. ¿Qué es la espirometría? Es el estudio de los volúmenes pulmonares. Bien. Es el registro del aire que entra y sale del cuerpo. Perfecto. ¿Y eso, qué maniobras se hacen en la espirometría, saben? ¿A qué te referís con maniobras? ¿Los instrumentos que se usan? La inspiración forzada y la inspiración forzada. Ahí está. La espirometría podemos dividir las maniobras en maniobras lentas y maniobras forzadas, ¿está? Profe, Entonces no acá viendo la discusión. les estoy mostrando la presentación, ¿la ven? Sí. Bien, la idea es que vean esto ahora. Después volvemos a la discusión. Entonces, con las maniobras lentas podemos obtener, como habían dicho recién los compañeros, el registro de los volúmenes de aire, ¿está? Tanto inspirados como expirados. Entonces acá podemos ver un registro de una espirometría en el que vemos el ciclo respiratorio, ¿está? En el que tenemos el volumen corriente, que es el que ven acá, que es el que se intercambia en una respiración tranquila, ¿tá? El paciente en reposo, tranquilo, respirando, intercambia estos volúmenes, ¿tá? Entonces acá inspira, expira, inspira, expira, ¿tá? Después, cuando se le pide al paciente que haga una expiración completa, y le estamos pidiendo que exhale todo el aire con el mayor esfuerzo, que exhale todo el aire que tienen los pulmones. Entonces ahí el paciente
va a exhalar todo el volumen de reserva expiratoria, ¿tá? Hasta llegar al volumen residual, ¿tá? Que el volumen residual es un volumen no intercambiable que siempre queda dentro de los pulmones y el paciente no lo puede exhalar, ¿tá? Por ese motivo, hasta acá va a llegar con su expiración máxima, ¿tá? Luego una vuelve a pregunta. inspirar, sí. El volumen residual no lo puede expirar la persona, pero en realidad eso puede variar según el individuo, ¿no? Sí. En pacientes normales, o sea, hay como en todo, hay valores normales para el Ahí va volumen eso. residual, ¿tá? Que dentro de ese rango tendrían que estar todos los pacientes sanos. Después en patología ese volumen se puede ver aumentado, ¿tá? Como por ejemplo en este caso que es un paciente EPOC que tiene hiperinsuflación, entonces su Seguramente volumen está aumentado. residual está aumentado. Ahí está. Y a su vez por Pero la eso- edad, ¿no? Sí, pero por la edad no debería cambiar tanto, en realidad es principalmente por la patología en sí. Entonces tenemos el volumen corriente y después cuando le pedimos al paciente que haga una inspiración máxima, ¿tá? O sea, que inspire toda la mayor cantidad de aire posible que pueda, vamos a obtener el volumen de reserva inspiratorio, ¿tá? Luego exhala todo ese aire y vuelve al volumen corriente, ¿tá? Entonces, la suma del volumen de reserva expiratoria, el volumen corriente y el volumen de reserva inspiratoria, lo que nos da es la capacidad vital, que está marcada acá, ¿tá? Que sería todo esto, ¿tá? Luego, la capacidad total del pulmón es la capacidad vital más este volumen residual que no se puede intercambiar, o sea, que el paciente no lo puede exhalar y que queda siempre en los pulmones. ¿Tá? ¿Alguien sabe? El Sí. vital, el total no lo podemos conseguir por la espirometría, porque la espirometría no puede medir el residual, ¿no? Ahí está, con la Ahí va. espirometría vamos a conseguir solo la capacidad vital, es lo que podemos sumar, ¿tá? Más todos los componentes que recién hablamos. ¿Tá? Y para medir la capacidad residual, ¿alguien sabe el volumen residual? ¿Alguien sabe cómo se puede medir? Es con lo de la No dilución es de con los gases. gases, con la dilución de gases, no sé qué. Ahí Pero está, con campana de helio. la técnica de dilución de gases inertes, ¿tá? Que generalmente es una técnica que se hace con helio, ¿tá? Y lo que se hace es tener una concentración conocida de helio. Esto igual no es importante, digo, nadie se los va a preguntar, les cuento nomás para que lo sepan, pero realmente no es nada importante. Lo que tienen que saber es que es una concentración conocida de helio, ¿tá? Que se infunde dentro de los pulmones, y por cómo se distribuye ese helio en los pulmones es que permite a través de una ecuación saber el volumen total de los pulmones, ¿tá? Entonces, o sea, nos permite saber la capacidad pulmonar total. A esa capacidad pulmonar total le restamos la capacidad vital y nos queda el volumen residual, ¿tá? Y de esa forma es que podemos saber. ¿Quedó claro eso? Sí. Bien. Después entonces en la espirometría también, esas son las maniobras lentas, también tenemos maniobras forzadas, que saben más o menos en qué consisten. Sí. Esas mayormente son en la expiración forzada, ¿no? Que hace Le el pedís al volumen paciente que forzado. expire Que inspire al máximo al máximo. Sí. y que expire con la mayor fuerza que tenga. Ahí está, perfecto. Le vamos a pedir al paciente que haga una inspiración máxima, como se ve acá en esta figura, ¿tá? Acá viene en el volumen corriente, hace una inspiración máxima, y luego, lo más fuerte y rápido que pueda, libera todo lo que inspiró, ¿tá? Entonces, de acá podemos sacar tanto la curva volumen-tiempo, como también el bucle de flujo y volumen, ¿tá? Entonces acá podemos ver en el bucle la inspiración, que es esta parte de abajo, ¿tá? En el que el paciente inspira, y luego hace la expiración, que llega a un flujo expiratorio forzado máximo, ¿tá? Y luego libera todo el aire hasta volver al volumen cero. Entonces, el flujo expiratorio forzado máximo
y el flujo expiratorio forzado al 25%, que ese 25% viene a ser el 25% de la capacidad vital. ¿tá? Nosotros a través de la medida del volumen que el paciente maneja podemos conocer la capacidad vital. ¿tá? Entonces, en este paciente, por ejemplo, que estamos viendo acá, la capacidad vital sería esto, como está marcada acá, y luego también tenemos ese volumen residual que no intercambia, pero que sabemos que tendría que estar ahí. Entonces, de esta capacidad vital, los flujos iniciales son los flujos dependientes del esfuerzo, ¿tá? Dependientes de la fuerza que el paciente pueda hacer. Y después tenemos los flujos finales, que esos son más pasivos, por lo que habíamos hablado hoy, de que el pulmón tiende a colapsar, entonces tiende a salir todo ese aire. ¿tá? Entonces, es muy importante y es lo que nos permite, en este caso, el diagnóstico del EPOC, la relación entre el BEF-1, que es el volumen expiratorio forzado en el primer segundo. O sea, el paciente empieza a expirar fuerte, rápidamente, la mayor cantidad de aire que pueda, ¿tá? Y lo que puede expirar, el porcentaje, digamos, del aire expirado, que puede expirar en el primer segundo en relación a la capacidad vital, es lo que nos permite diagnosticar si el paciente tiene obstrucción de la vía aérea en la expiración. ¿tá? Entonces, cuando el paciente tiene obstrucción de la vía aérea en la expiración, como es el caso de los pacientes con EPOC, el volumen expiratorio en el primer segundo va a estar disminuido, porque ese paciente al tener una obstrucción va a poder expirar menos en ese periodo corto de tiempo. Entonces, mayor a 75% sería... No, menor a 70. Porque es la relación entre el volumen expiratorio forzado en el primer segundo y la capacidad vital forzada. Entonces, cuando el volumen que el paciente... Si sacó más porcentaje, mejor. Ah, claro, no dije nada. Claro, cuando el paciente puede expirar más de un 70% de la capacidad vital forzada en el primer segundo, eso es lo normal. Cuando él puede expirar menos de eso es porque tiene obstrucción. ¿tá? Y eso es lo que nos permite el diagnóstico de EPOC. ¿tá? Cuando hacemos a este paciente la espirometría y vemos que el paciente no llega a expirar el 70%, entonces ahí podemos hacer el diagnóstico de EPOC. O sea que sería una relación BEF-1-CBF menor al 70%, lo que nos permite diagnosticar que con la espirometría vamos a diagnosticar la obstrucción, ¿tá? O sea, vamos a tener el patrón espirométrico obstructivo, que después, sumado a la clínica del paciente, vamos a concluir que tiene una EPOC. ¿tá? Eso es un concepto importante, que recuerden que la espirometría les va a dar un patrón. ¿tá? No les va a decir si el paciente, por ejemplo, si tiene un patrón obstructivo, la espirometría no les va a diferenciar si eso es EPOC o asma. Ahí es donde ustedes tienen que ver, junto con la clínica, si es un paciente añoso, fumador, con la placa que vimos en este caso, y con todas las alteraciones pulmonares que vimos, vamos a pensar más que es un EPOC, a que si es un paciente joven, que no fuma, y yo qué sé, y que tiene antecedentes de alergia por todo, entonces ese va a ser un asmático, probablemente, ¿no? ¿Quedó claro esto de las maniobras forzadas? Sí. Esa sería una de un paciente con EPOC, la que vemos ahí. No, estos son normales. Esto es normal. Ahora les iba a mostrar en la siguiente diapositiva. Acá vemos la diferencia entre, en línea punteada, una espirometría normal, y acá podemos ver en la línea más negrita un paciente con EPOC. Entonces acá lo que ven es como aumenta el flujo, pero nunca llega a lo que sería lo normal, sino que el flujo siempre es menor, hasta que llega un pico. Acá estamos hablando, siempre recuerden que la parte de arriba es la expiratoria. Entonces, llega un pico y luego cae rápidamente. ¿Por qué? Porque como habían hablado las compañeras que explicaron lo del punto de igual presión,
¿tá? Se alcanza el punto de igual presión a un sector que no tiene soporte cartilaginoso de la vía aérea, o sea, del sector más cercano al alvéolo, que no tiene soporte cartilaginoso, y eso genera el colapso en la expiración, ¿tá? Entonces, como hay un colapso, el flujo cae rápidamente y luego tiene un flujo menor hasta llegar a expirar todo el aire que tenía. Y vean también cómo la capacidad vital en estos pacientes está disminuida comparado con lo normal. Una pregunta. Sí. ¿Esto es más de enfisema, este patrón así? ¿Puede ser? Sí, en general es muy raro que vos veas un paciente que tenga solo enfisema o solo bronquitis crónica. En general ambos están intrincados y es muy difícil distinguir uno de otro. ¿Tá? Generalmente el patrón que vas a ver en el paciente POC es una combinación entre el enfisema. ¿Tá? ¿Quedó claro esto? Si quieren ahora vamos a ver el que nos muestra en la historia. Que acá tenemos la comparación entre la curva normal y la curva de nuestro paciente. ¿Tá? Que como ven, fíjense bien en la escala, que en realidad en la curva del paciente está más aumentada la escala, pero si, por eso a simple vista no se dan cuenta, pero si miran, acá es 0, 1, 2 y 3, y en cambio acá es 0, 2, 4 y 6. O sea, la escala está diferente, o sea que si bien a simple vista no se nota tanto, cuando miran está disminuida la capacidad vital, que en este paciente sería más o menos como de 2,5 litros, y en este paciente normal serían más o menos 6 litros. ¿Tá? Y después si se fijan en el flujo, también está disminuido. Vean que acá en el eje de la CI, el flujo alcanza más o menos hasta 5 la curva del paciente, y en cambio en el paciente normal llega como hasta 10, más o menos. Bien, entonces, de los registros espirométricos, ¿quedó alguna duda? Hay una compañera que escribió en el chat porque no le funciona el micrófono. Una consulta. Ah, no lo vi, a ver. Entonces no se cumple esa descripción gráfica de gordo rosado. ¿Qué está hablando? ¡Ah! Ya sé. Ah, sí. De gordo rosado con bronquitis crónica y flaco azul con enfisema. Sí, se puede ver. No siempre coexisten ambas. ¿Tá? A veces se puede ver más un tipo más predominante u otro. ¿Tá? Pero en general están las dos. ¿Tá? Si bien puede predominar un poco más uno u otro, ¿tá? En general se van a ver, va a tener las dos alteraciones el paciente. ¿Tá? ¿Y cómo respondemos entonces la 3? ¿Capacidad vital disminuida o cómo? Sí, la capacidad vital está disminuida. De las alteraciones de los registros, entonces tenemos capacidad vital disminuida. ¿Qué más? El flujo disminuido. Ahí está, el flujo expiratorio va a estar disminuido. ¿Tá? El BEF1, ¿cómo va a estar seguramente en relación con la capacidad vital? Disminuido. Disminuido también. Menor a 70%. Bien. Y los flujos, ¿cuáles van a estar principalmente alterados? ¿Los dependientes de esfuerzo o los independientes? Los independientes. No, los dependientes. Recuerden que son los flujos iniciales, que son los dependientes de esfuerzo, los que van a estar principalmente alterados por el colapso en la expiración. ¿Tá? Si volvemos a la presentación esta. Es lo del BEF1 disminuido, ¿no? Sí. A ver, ¿qué error esto? Ahí. Recuerden que el flujo máximo y el del 25%, que son los iniciales, son los que van a estar disminuidos por la obstrucción en la expiración de estos pacientes.
¿tá? Que son los esfuerzos dependientes. ¿Tá? Y los flujos terminales son los independientes de esfuerzo y son los que no van a estar tan alterados. ¿Quedó claro ahora? Sí. Bien. Y después en la historia nos pregunta también qué se realiza la PIM y el SNIF nasal. ¿Qué es eso? Decía que era para medir la fuerza muscular, ¿no? De los músculos respiratorios. Ahí está. La PIM es la presión inspiratoria máxima, ¿tá? Que es una maniobra que se hace generalmente con la misma boquilla del espirómetro. ¿Tá? Al paciente se le pide que haga una inspiración y se ocluye. ¿Tá? Entonces ahí se ve cuánta presión negativa levanta el paciente para generar el ingreso de aire en la vía aérea. ¿Tá? Entonces cuando el paciente genera menos presión de lo que debería, entonces en ese caso vamos a pensar que ese paciente tiene una debilidad muscular. ¿Tá? Y el SNIF nasal es una maniobra muy similar, solo que en lugar de hacerse con la boquilla con la boca, se hace a nivel de la nariz, que se genera una oclusión y la inspiración es nasal. ¿Tá? Estas dos maniobras en general se hacen de forma complementaria, ambas. Y en este paciente, ¿cómo están? Aumentadas. ¿Aumentada te parece? Sí, no es menos 70 lo normal y él tiene menos. Claro, pero tengan en cuenta que son números negativos, o sea, el paciente tiene que hacer una presión, o sea, recuerden que la presión negativa tiene que ser mayor, ¿cómo explicarlo? O sea, la presión que ejerce el paciente es una presión negativa, que es lo que genera la succión del aire, digamos, y que éste entre a la vía aérea. ¿Tá? Entonces, de menos 70 a menos infinito, digamos, sería lo normal. O no sé si hay un número máximo, pero por ejemplo, menos 70, menos 80, menos 90 es lo esperable. Por eso, ¿Tá? y él tiene menos 36, por lo que está. No, menos 36 es más positivo que menos 70. Está disminuido. Entonces está disminuido. Ahí está. ¿Entendieron por qué? O sea, en realidad lo Es que menos confunde es que los negativo números que son... menos 70. Ahí está. Y cuanto más en realidad, mejor. claro, ahí está. Cuanto más presión negativa, mejor es eso. Pasa que confunde que los números sean negativos, pero en realidad la fuerza muscular de este paciente va a estar disminuida, porque tanto el SNIF nasal como la PIM están disminuidos. ¿Está? ¿Quedó claro eso? ¿Lo puedes repetir de nuevo, por favor? Sí. El paciente, para que ingrese aire en la vía aérea, genera una contracción muscular que produce una presión negativa que facilita el ingreso de ese aire en la vía aérea. ¿Tá? Entonces, si los músculos tienen debilidad y el paciente no logra generar esa presión negativa, entonces va a entrar menos aire. ¿Tá? Eso, al generar menos presión negativa, nos traduce que el paciente tiene debilidad muscular. ¿Quedó más claro? Sí, ahora sí, gracias. Ahí está. Un músculo con más fuerza genera más presión negativa y permite más entrada de aire. El músculo con menos fuerza va a generar menos presión negativa. ¿Y por qué es esto? ¿Por qué hay debilidad muscular en este paciente? ¿Porque tiene hipoxia? No, cualquiera. No sí, sé. bueno, ese es uno de los motivos, la hipoxia crónica. ¿Qué otro? ¿Cómo está el trabajo respiratorio de este paciente en forma crónica? Aumentado. Ahí está, tiene un trabajo respiratorio aumentado. Además, ¿qué más va a tener probablemente además de hipoxia? El aumento muscular. de dióxido de carbono, monóxido, dióxido. ¿Cómo se llama? Dióxido. Hipercapnia. Hipercapnia, ahí está. Además de hipoxia va a tener hipercapnia, ¿tá? Va a tener un aumento del trabajo.
Además, recuerden que el EPOC es una enfermedad sistémica, ¿tá? Que como dijimos, genera un estado inflamatorio sistémico, también aumenta las especies reactivas del oxígeno, también tanto la inflamación como el aumento del trabajo respiratorio generan un mayor catabolismo proteico, eso va a hacer también que el diafragma esté más debilitado. ¿Tá? No puede ser que O sea, debido todo eso... a todo el trabajo que se hace se empiecen a atrofiar las fibras también. De ese trabajo excesivo que está realizando está debilitado. No tanto por atrofia en sí. También otra cosa que me había olvidado de decirles es que como vieron que en la placa el diafragma está como aplanado, entonces si se acuerdan, los filamentos de actina y miosina, que son los que permiten la contracción muscular, están a una distancia, están más alejados de lo que deberían estar. Entonces eso hace que no estén en el punto en el que pueden generar una contracción más fuerte, no están en el punto más óptimo de interacción entre los filamentos. Entonces eso hace que también la fuerza muscular sea menor. ¿Quedó claro eso? Sí. Bien. ¿Algo más? No, ya después la placa ya la comentamos. Estamos repasados de hora. Vamos a hacer rápido la historia 2. Profe, una cosa. Sí. Te mandé una recuperación de contraseña de Ledmodo al email porque no me permite a mí. Te aviso por si... Dale. Yo después de la clase lo veo y bueno, cualquier cosa lo hablamos por mail. ¿Alguien que lea la historia 2? Yo leo. Dale. Paciente de 69 años, sexo masculino. Antecedentes personales, tabaquista y alcoholista intenso. Enfermedad actual, intervenido quirúrgicamente hace 2 días por peritonitis fecaloidea secundaria a perforación de ciego. Buena evolución hasta el momento actual, donde se constata paciente confuso, desorientado en tiempo y espacio, febril de 38,4 grados Celsius, polipnea de 24 ciclos por minuto, distensión abdominal franca, con salida de líquido purulento por herida quirúrgica. Al examen cardiovascular presenta ritmos regulares de 130 ciclos por minuto y una presión arterial de 140/90. Al examen pleuropulmonar, estertores crepitantes que llegan hasta tercio medio de ambos campos pulmonares. Este paciente presenta una sepsis a punto de partida de foco peritoneal. La principal repercusión parenquimatosa es la respiratoria, constituyendo un síndrome de distrés respiratorio agudo. Se adjunta radiografía de tórax. Bien. ¿Tienen otra clase ahora ustedes? No. Ah, porque estaban diciendo... Sí, hay algunos que tenemos medicina MPNA ahora a 18:30, nos está esperando la profe. Bien, bueno. Entonces seguimos la clase que viene con esta historia, ¿les parece? Dale. Porque si no va a quedar van a quedar algunos compañeros sin verla. ¿Está? Para la próxima traten de tenerla discutida y la hacemos rápido, porque si no no nos va a dar el tiempo también para hacer esto y la otra. Y traten de ver la parte clínica de las historias que está en EVA, traten de tenerla ya leída y ya entendida para la AG, así también optimizamos un poco los tiempos. ¿Está? La También clase les voy que a viene dejar... presenta otro grupo, ¿no? ¿El nuestro? ¿O no? Sí, eso les iba a decir. Les voy a dejar, presentarían el 4, 5 y 6, les subo en el modo la consigna, y también pongo en el modo, en la clase mecánica, la encuesta del día de hoy, que íbamos a hacer al final de la clase. ¿Y la presentación de hoy? ¿Puedes subir, profe? Sí, eso también voy a subir. Subo todo. ¿Quieren que suba la presentación de PowerPoint? ¿Yo hice? Sí, Sí, dale, yo la subo. Sí, no tengo problema. Y no te olvides de la contraseña, profe, sí, por favor. Dale. Sí. Gracias. ¿Quedamos así? Dale. Bueno, nos vemos la próxima. Chau, chau.